Paz y bien, queridos hermanos. Saludo y bendición. Hoy es domingo 1 de octubre de 2017. El domingo 26º del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: no quiero. Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los 2 hizo lo que quería el Padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros, enseñándoos el camino de la justicia, y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no recapacitasteis ni le creísteis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio nos sean perdonados nuestros pecados. Hay un verbo que se repite en el Evangelio de hoy, y es el verbo recapacitar. Que entendido desde nuestro lenguaje, desde nuestra forma de ver las cosas, significa volver sobre el asunto, reflexionar sobre el asunto, echarse para atrás quizás, retomar una decisión y quizás hasta convertirse, es decir, invertir el curso, arrepentirse. Y Jesús le está hablando, dice la palabra, a los ancianos, a los escribas, a los líderes religiosos de su época. Qué cosa, ¿no? Jesús es muy agudo con los líderes religiosos, quizás porque sabe que los líderes religiosos moralistas terminan siendo los más hipócritas. Aquellos que se constituyen en jueces de sus discípulos, aquellos que en vez de proponer, imponen, terminan siendo peores que aquellos a los que ellos juzgan, señalan y condenan. Por eso una de las actitudes que nos señala el Evangelio de hoy y todas las lecturas de hoy domingo son la humildad. La humildad que nos permita reconocer que nos equivocamos. La humildad que nos permita, como dice San Pablo, hacernos mínimos. La humildad que nos permita darle al otro el beneficio de la duda y considerarlo superior que nosotros, superior espiritualmente. A veces se nos va la fe en bla, 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 hable, predique,
histerias colectivas, arrebatos místicos, adoctrinamiento, adoctrinarnos. Se nos va la fe en esas cosas y se nos olvida lo esencial de la fe, la reflexión. La reflexión. Yo diría que dos cosas, la reflexión y la coherencia. Reflexión porque la fe tiene que ser pensada. Cuando la fe no es pensada, sino que es vivida de buenas a primeras, casi que improvisada, y no está conectada al cerebro y al corazón, es una fe de momentos. Yo conozco personas espavientosas que después de un retiro espiritual dicen, no, me cambió la vida, aquí sí voy a ser nuevo, no voy a volver a ser infiel, no voy a volver a tomar trago, no voy a volver a la lujuria, no voy a volver a tal cosa, no voy a volver a la otra, ahora sí, y le duran 2 o 3 días el arrebato místico y blanqueando los ojos, pero después siguen igual y quizás peor. Y quizás peor porque cuando uno tiene una experiencia de fe hermosa, bonita, transformadora, y luego viene el demonio y le arrebata a uno la voluntad. Sin voluntad es muy difícil volver a Dios. Si a ti te da vergüenza porque hiciste unas promesas, porque hiciste unos pactos, porque te hiciste a ti mismo un proyecto y no cumpliste nada, entonces ya te da vergüenza y terminas no haciendo nada, alejándote de Dios, porque ese es el efecto que busca el enemigo. No que peques, sino que el pecado te aleje de Dios. La actitud de estos dos hombres nos da a entender la actitud que nosotros a veces tomamos. Por ejemplo, cuando a todo le decimos que sí, pero con nuestra vida le decimos que no. Sí, Señor, yo te amo, sí, Señor, yo creo, sí, Señor, yo iré, sí, Señor, envíame a mí, sí, Señor, tú me llamaste, sí, Señor, aquí estoy. Pero en nuestra vida, en nuestro quehacer cotidiano, con nuestra forma de ser y de hacer las cosas, con nuestra actitud, ya no con las palabras, le estamos diciendo al Señor que no. Hacemos votos de obediencia, hacemos votos en el matrimonio de fidelidad, y decimos que sí en el altar, y decimos que sí frente a nuestros superiores, y sí, y sí, y sí, pero nuestra vida grita que no, que no, que no. La actitud del primer hijo. Ven a trabajar a mi viña. Sí, Señor, ya voy, ¿cómo no? Y se va el padre y se burla de él porque no va a ningún trabajo. Mientras que el otro, ven a trabajar a mi viña. No, ahora no, no quiero. Pero dice la palabra, recapacita. Es decir, vuelve en sí, vuelve a pensarlo, analiza. Y quizá piensa, hombre, ¿cómo le voy a decir a mi padre que no? ¿Cómo le voy a decir a Dios que no si Dios a todo lo mío le dice que sí? En todo momento me está diciendo que sí. Hoy me dice que sí al aire que respiro. Hoy me dice que sí al sol que me alumbra. Hoy me dice que sí a la sangre que riega por mis venas. Hoy me dice que sí al latido de mi corazón. Hoy me dice que sí a mi salud. Hoy me dice que sí a mis ojos que distinguen los colores. El Señor le dice que sí a todo lo mío, me bendice. ¿Cómo yo decirle a un papá tan bueno que no? Y entonces recapacita y va a trabajar en la viña. Su primera palabra fue negativa, pero su reflexión, volver a sí mismo,
analizar las cosas, le permitió decir sí. Y allá llegó. La respuesta con su vida fue más contundente que la respuesta con sus palabras. Y es que esa debe de ser la vida del cristiano. A Dios no se le debe contestar con palabras, se le debe contestar con la vida, porque en última son los hechos los que hablan de la fe del cristiano. Pero es más preocupante cuando Jesús les dice: hasta las prostitutas y los publicanos le llevan a ustedes la delantera en el reino de los cielos. Porque hay quienes se pasan adoctrinando, moralizando, predicando y hablando mal del homosexual, y hablando mal de la prostituta, y hablando mal del infiel, y hablando mal de todo el mundo. Pero por dentro, quizá es igual o peor que ellos. Hasta las prostitutas y los publicanos te llevan la delantera en el reino de los cielos. Nos llevan la delantera en el reino de los cielos. Y Jesús argumenta: porque vino Juan el Bautista y les predicó un evangelio para conversión, y ustedes no, vuelve el verbo, recapacitaron. Es decir, no reflexionaron. Es decir, no analizaron. Es decir, no pensaron. Es decir, no introyectaron lo que se les decía. Nuestra fe no puede seguir siendo una fe superficial, de Padre Nuestros, Ave Marías y novenas. Nuestra fe tiene que ser una fe reflexionada, una fe pensada, una fe que suponga arrepentimiento por haber ofendido a Dios, por lo que estoy haciendo. Una fe que suponga la valentía de cambiar de curso. Si voy de aquí para allá y me doy cuenta que hacia allá no es la vía, que hacia allá me voy a perder, parar y devolverme. Eso es recapacitar. Volver a tomar un curso diferente. Una fe que me permita no solamente arrepentirme, sino convertirme. Porque recuerden que el arrepentimiento sin conversión son lágrimas de cocodrilo. Hay que arrepentirse, pero ese arrepentimiento tiene que dar frutos. La conversión, la recapacitación. De nada me sirve yo decir: sí, es que sí, yo sé que yo soy más bien grosero, no, yo sé que yo soy altanero, no, yo sé que es que yo bebo mucho, no, yo sé que es que yo la embarro, no sé, yo sé que es que yo soy muy infiel, yo sé. Sí, pero ese yo sé tiene que convertirse no solamente en arrepentimiento, sino en cambio de vida. Del yo sé, del reconocer, tiene que surgir el paso fundamental, la conversión. La recapacitación tiene que llevarnos a la conversión. Mire que este muchacho no solamente recapacitó, sino que fue a trabajar a la viña. Después de recapacitar, el paso es convertirme, cambiar de vida, obedecer, caminar en la presencia del Señor. Padre de misericordia, ayúdanos a recapacitar sobre nuestra vida de fe. Es decir, a convertirnos, a dejar de hablar tanto y a comenzar a orar, a comenzar a hacer tu santa voluntad. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te muestre su rostro misericordioso, que el Señor te mire benignamente y te conceda la salud y la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.